Convencido Antonio de que no conseguiría otra cosa que verla llorar, se contentó con añadir que estaba justamente castigada y que no le causaba lástima. Por la noche, y a causa de las continuas querellas con que la atormentaba a su hijo, sufrió una de aquellas crisis nerviosas que la dejaban rígida y con los ojos abiertos e inmóviles, como muerta. El joven le echó en su cama y sin aflojarle las ropas siquiera diose a rebuscar por todos los rincones de la casa para ver si la desgraciada tenía escondidos sus ahorros en alguna parte. Al fin encontró 40 francos de los que se apoderó, y mientras su madre seguía privada del conocimiento, rígida y sin aliento, marchó tranquilamente a tomar un asiento en la diligencia de Marsella. Acababa de ocurrírsele que Moret, el sombrerero que se había casado con su hermano Úrsula, debía estar indignado por la bribonada de Pedro, y que querría sin duda defender los intereses de su mujer, pero no se encontró al hombre con quien contaba. Muret le dijo claramente que se había acostumbrado a considerar huérfana a Úrsula y que no quería de ningún modo tener la menor disensión con su familia. Además, sus asuntos prosperaban. Al ver Antonio la mala acogida que le habían dispensado, se apresuró a tomar de nuevo la diligencia, pero antes de marchar quiso vengarse del secreto desprecio que leía en las miradas del obrero. Le había parecido ver que su hermana estaba pálida y respiraba con fatiga, y tuvo la crueldad hipócrita de decirle al marido al despedirse: Ten cuidado con mi hermana, que siempre fue enfermiza, y la encuentro muy mal. Podrías perderla. Las lágrimas que asomaron a los ojos de Moret probaron a Antonio que había puesto el dedo en la llaga. Aquellos obreros mostraban demasiado lo dichoso que eran. Cuando volvió a Plassans, la certeza de que estaba atado de pies y manos hizo más amenazador todavía el aspecto de Antonio. Durante un mes se exhibió por toda la ciudad, recorría las calles contando su historia a todo el que quería escucharle, y cuando había conseguido sacarle a su madre un franco, iba a bebérselo en cualquier taberna, mientras vociferaba entre trago y trago que su hermano era un canalla, que pronto iba a recibir noticias suyas. En semejantes lugares, la dulce fraternidad que reina entre los borrachos le proporcionaba un auditorio simpático. Todos los pedidos de la ciudad hacían suya su causa, desatándose en interminables invectivas contra aquel miserable de Rugón, que dejaba sin pan un valiente soldado, y la sesión terminaba por lo general condenando por unanimidad a todos los ricos. Antonio, por un refinamiento de venganza, seguía paseándose con su kepis y sus pantalones de militar, y la vieja chaqueta de terciopelo amarillo, aunque su madre le había ofrecido comprarle una ropa más decente. Los domingos exhibía sus andrajos en plena avenida del Suabre. Uno de sus placeres más delicados fue el de pasar 10 veces al día por delante del almacén de Pedro. Agrandaba con los dedos los rotos de la chaqueta, acortaba el paso y muchas veces se ponía a charlar delante de la puerta para permanecer más tiempo en la calle. Esos días solía llevar consigo a algún borracho amigo suyo que le servía de interlocutor y le refería el robo de los 50.000 francos, acompañando su relato con injurias y amenazas, proferidas en voz alta de manera que le oyera toda la calle, procurando que sus palabrotas llegasen a su destino en el fondo de la tienda. Acabará por venir a pedir limosna delante de nuestra casa, decía Felicitas desesperada. Aquel escándalo hacía sufrir horriblemente a la vanidosa mujercita, la cual llegó por entonces hasta arrepentirse en secreto de haberse casado con Rugón, que tan terrible familia tenía. Hubiese dado cualquier cosa por que Antonio dejase de pasear de aquella manera sus harapos, pero Pedro, a quien la conducta de su hermano tenía fuera de sí, no consentía siquiera que le nombraran en su presencia, y cuando su mujer le decía que tal vez fuese mejor quitárselo de encima dándole algún dinero, gritaba furioso: No, ni un ochavo, que reviente. Con todo, él mismo acabó por confesar que la actitud de Antonio era intolerable. Un día Felicitas, queriendo acabar una vez, llamó a aquel hombre, como ella decía, haciendo un mohín desdeñoso. Aquel hombre. Estaba en aquel momento tratándola de bribona en medio de la calle en compañía de un amigo todavía más andrajoso que él. Los dos estaban borrachos. Ven, que nos llaman de ahí adentro, dijo Antonio a su compañero con acento burlón. Felicitas retrocedió murmurando: Es a usted solo a quien quiero hablar. Bah, respondió el joven, este amigo es un buen muchacho y lo puede oír todo. Es mi testigo. El testigo se sentó pesadamente en una silla sin descubrirse y se puso a mirar en torno suyo, con esa sonrisa estúpida de los borrachos y de la gente grosera cuando se siente insolentes. Felicitas, avergonzada, se colocó delante de la puerta para que no viesen desde afuera la clase de gente que recibía en su casa. Afortunadamente llegó en su socorro Pedro, entablándose entre ambos hermanos un violento altercado. Antonio, cuya lengua torpe se trataba
se trababa profiriendo injurias, repitió más de 20 veces los mismos argumentos, acabó llorando y poco faltó para que su emoción contagiase a su compañero. Pedro se había defendido de una manera muy digna. Bueno, dijo al fin, es usted un desdichado y me da lástima. Aunque me haya insultado hasta el punto que lo ha hecho, no puedo olvidar que tenemos la misma madre. Si le doy algo, sepa usted que lo hago por bondad, no por miedo. ¿Se arreglaría usted con 100 francos? Aquel brusco ofrecimiento de los 100 francos deslumbró al compañero de Antonio. Miró a este último, hizo un gesto ponderativo, como si dijera, desde el momento en que el señor te ofrece 100 francos, ya no hay por qué seguir diciéndole tonterías. Pero Antonio se proponía sacar partido de la buena disposición en que veía a Pedro y le preguntó si se quería burlar de él. Lo que exigía era su parte, 10.000 francos. Haces mal, tartamudeaba su amigo. Por fin, al ver que Pedro, impaciente, amenazaba ya con poner a los dos en la calle, Antonio rebajó sus pretensiones y de un golpe las dejó en 1.000 francos. Todavía estuvieron un cuarto de hora largo discutiendo por aquella cantidad. Felicitas intervino entonces, pues ya comenzaba a agruparse gente delante de la puerta. Mire usted, mi marido le va a dar 200 francos y yo me encargo de comprarle un vestido completo y de alquilarle una habitación por un año. Rougon se enfadó, pero el compañero de Antonio, entusiasmado, dijo, está dicho, mi amigo acepta. Y Antonio declaró, en efecto, con gesto ceñudo, que aceptaba. Comprendía que no iba a conseguir nada más. Quedó convenido que al día siguiente le enviarían el dinero y la ropa, y que unos días después, en cuanto Felicita le hubiera encontrado un alojamiento, podría instalarse en su nueva casa. Al retirarse, el borracho que acompañaba a Antonio se mostró tan respetuoso como insolente estuvo al entrar. Saludó más de 10 veces a todos, con aire torpe y humilde, murmurando confusamente frases de gratitud, como si los ofrecimientos de Rubón estuvieran destinados a él. Una semana después, Antonio ocupaba una gran habitación del barrio viejo, en la que, extremando el cumplimiento de sus promesas y después de que el joven se comprometió formalmente a dejarlos tranquilos en adelante, Felicitas había mandado poner una cama, una mesa y algunas sillas. Adelaida vio marcharse a Antonio sin ninguna pena. Había quedado condenada a más de 3 meses a pan y agua por la breve estancia de su hijo en su casa. Pronto se bebió y se comió Antonio los 200 francos. Ni un momento siquiera pensó en invertirlos en alguna mercancía con cuyo comercio pudiese ir viviendo. Cuando se encontró de nuevo sin nada, no teniendo oficio y repugnándole además cualquier trabajo continuado, trató de seguir explotando a su hermano, pero las circunstancias habían cambiado y no consiguió asustarle. Por el contrario, Pedro aprovechó la ocasión para echarle a la calle, prohibiéndole que volviera jamás a poner los pies en su casa. En vano reprodujo Antonio sus acusaciones. La ciudad entera conocía ya la generosa conducta de su hermano, que Felicitas había tenido el cuidado de propalar, y todos se pusieron contra él, tachándole de haragán. Mientras tanto, el hambre le apremiaba y amenazó con hacerse contrabandista como su padre y con cometer alguna fechoría que deshonrase a su familia. Los Rougon se encogieron de hombros, sabían que era demasiado cobarde para exponer el pellejo. Por fin, rabioso contra sus parientes, y contra la sociedad entera, Antonio se decidió a buscar trabajo. En una taberna del arrabal había trabado amistad con un cestero que trabajaba en su casa y que se ofreció a ayudarle. Al poco tiempo había aprendido a tejer cestas y canastos, objetos toscos y baratos de fácil venta. Pronto trabajó por su cuenta. Aquel oficio poco fatigoso le gustaba, seguía siendo dueño de satisfacer su pereza y esto era sobre todo lo que pedía. Cuando no tenía más remedio se ponía a trabajar, tejiendo apresuradamente una docena de cestas e iba a venderlas al mercado. Mientras le duraba el dinero se dedicaba a callejear, frecuentando las tabernas y haciendo la digestión al sol. Y después, luego de pasar un día en ayunas, tornaba a recoger los mimbres y emprendía la tarea, acompañándole de invectivas y maldiciendo a los ricos que vivían sin hacer nada. El oficio de cestero, tomado de este modo, es muy ingrato, y con su trabajo no hubiese ganado ni para zapatos, a no ser porque se procuraba el mimbre a poca costa. Como nunca lo adquiría en Plassans, decía que iba a comprarlo todos los meses a una ciudad cercana, donde según él lo vendían más barato, pero la verdad era que se lo proporcionaba en las mimbreras del Bion, aprovechando las noches oscuras. Una vez le sorprendió el guardia rural y le costó algunos días de cárcel. Desde entonces se hizo republicano rabioso. Aseguraba que cuando el guarda le prendió estaba fumando tranquilamente su pipa a la orilla del río. Siempre terminaba diciendo, tratan de deshacerse de mí porque saben cuáles son mis opiniones, pero a mí no me dan miedo esos canallas de ricos. Sin embargo, al cabo de 10 años de holgazanería, Macar pensó que trabajaba demasiado.
Su sueño dorado era encontrar la manera de vivir sin hacer nada, pero su pereza no era de las que se contentan con pan y agua, como algunos haraganes que se allanan a pasar hambre con tal de poder estar con los brazos cruzados. Macar quería comer bien y pasarse los días holgando. Alguna vez habló de entrar al servicio de cualquier noble del barrio de San Marcos, pero un mozo de cuadra amigo suyo le asustó contándole las exigencias de sus amos. Cansado de las cestas y viendo llegar el día en que tendría que adquirir a cambio de dinero el mimbre necesario, estaba ya dispuesto a venderse como sustituto y volver a la vida de soldado, cuando trabó conocimiento con una mujer cuyo encuentro modificó todos sus planes. Josefina Gévaudan, a quien toda la ciudad conocía por el diminutivo familiar de Fina, era una moza alta y garrida de 30 años. Su cara era ancha, de amplitud masculina, y tenía la barbilla y sobre el labio superior unos pelos no muy espesos, pero terriblemente largos. Se la consideraba un marimacho capaz de andar a puñetazos si la ocasión se presentaba. Sus hombros robustos y sus brazos enormes imponían gran respeto a los chiquillos, que no se atrevían ni a reírse de sus bigotes. A pesar de su aspecto general, Fina tenía una vocecita de niño, delgada y clara. Los que la trataban afirmaban que, no obstante su exterior terrible, tenía una dulzura de cordero. Muy trabajadora, hubiese podido ahorrar algún dinero a no ser por su afición a la bebida, pero la volvía loca el aguardiente. Muchos domingos por la noche había que llevarla casi en brazos a su casa. Durante toda la semana trabajaba con una terquedad de animal, desempeñaba 3 o 4 oficios, vendía fruta o castañas asadas en el mercado, según la estación, se ocupaba de la limpieza de algunas casas, de gentes acomodadas, iba a fregar la vajilla a otras los días de convite y empleaba a sus socios en echar asientos a las sillas viejas. Esta ocupación era en la que más se distinguía y por la que era conocida en la ciudad entera. En el mediodía se hace gran consumo de sillas de paja, que son allí de un uso corriente. Antonio Macar conoció a Fina en el mercado, cuando iba a vender sus cestos durante el invierno. Se acercaba a calentarse el hornillo en que la mujer asaba las castañas y como a él le espantaba la más pequeña tarea, experimentó una gran admiración por el empuje que para el trabajo revelaba la joven. Poco a poco fue descubriendo timideces y secretas bondades bajo la aparente rudeza de la mujerona. Con frecuencia la veía dar puñados de castañas a los mocosos desarrapados que se acercaban al puesto y contemplaban con éxtasis el humeante hornillo. Otras veces, cuando el inspector del mercado la maltrataba, casi lloraba, sin parecer acordarse de sus puños poderosos. Antonio acabó por decirse que aquella mujer era la mujer que le convenía, ella trabajaría por los dos y él mandaría en la casa, sería su burro de carga, un animal obediente e infatigable. En cuanto a su afición al alcohol, la encontraba muy natural. Después de haber pesado bien las ventajas de una unión semejante, se declaró. Fina quedó encantada. Jamás se había atrevido a decirle nada a ningún hombre, pero por más que le repitieron que Antonio era un perdido, no tuvo valor para renunciar al matrimonio que su fuerte egoísmo le reclamaba. Desde hace algún largo tiempo, desde la noche de la boda, la joven pasó a vivir a casa de su mujer, en la calle de Civadier, cerca del mercado. Se componía de 3 habitaciones, estando mucho mejor amueblada que la suya, y cuando se tendió sobre los 2 magníficos colchones de la cama de Fina, lanzó un suspiro de satisfacción. Todo fue muy bien durante los primeros días. Fina trabajaba como siempre, en sus múltiples oficios, y Antonio, impulsado por una especie de amor propio marital, que hasta él mismo le asombró, tejió en una semana más cestas que antes en todo un mes. Pero el domingo estalló la guerra. Habían ganado entre los dos una respetable cantidad, a la que ambos esposos dieron un buen pellizco, y por la noche, borrachos los dos, se zurraron a conciencia, sin que al día siguiente les fuese posible recordar cómo había empezado la querella. Solo sabían que hasta las 10 habían estado muy cariñosos el uno con el otro, pero que entonces Antonio había comenzado a golpear brutalmente a Fina, y que ésta, exasperada, olvidada de su natural dulce y apacible, se puso a devolver en puñetazos las bofetadas que recibía. Al día siguiente volvió al trabajo como si nada hubiera pasado, pero su marido, con sordo rencor, se levantó tarde y se pasó el resto del día fumando su pipa al sol.